En la fecha límite que marca esta ley que le comento, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se dio la discusión y votación del presupuesto de ingresos 2012. Previo a esta votación de esta ley, se avalaron modificaciones también a diversas leyes. El primer dictamen puesto a discusión fue el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, que fue fundamentado por el presidente de la Comisión de Hacienda. En cuanto al Código Fiscal de la Federación, les manifiesto, considero que debe aprobarse y fue aprobado así por unanimidad de votos por toda la Comisión de Hacienda, en virtud de que se trata de un ordenamiento que contiene disposiciones, como ustedes bien lo saben, de carácter general. Los grupos parlamentarios emitieron sus posicionamientos respecto al dictamen del Código Fiscal. Que en la Comisión de Hacienda se ha llevado a cabo un trabajo serio, un trabajo profundo, un trabajo de negociación, pero sobre todo un trabajo de conciencia, tomando en cuenta los elementos y los factores que intervienen hoy en el ámbito internacional. El hacer pocos cambios refleja la certidumbre y la certeza de nuestra macroeconomía como país, de nuestra certeza y credibilidad a nivel internacional. En esta 61 legislatura nos quedamos con las ganas de una reforma hacendaria que cambiara la dolorosa realidad de desigualdad que se vive en nuestra nación. No hay una sola mención en esta propuesta fiscal para derogar, para cambiar, para transformar los regímenes fiscales especiales. Bueno, después el dictamen fue aprobado en lo general por 363 votos a favor, 7 en contra y 5 abstenciones. Bueno, posteriormente el Pleno se puso a consideración la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, donde se proponía que el subsidio otorgado a los estados en el precio de las gasolinas sea prorrogado 2 años más hasta el año 2014. Percibirán participación por parte de la Federación de la venta de gasolina o de la venta final de la gasolina en 36 centavos en el caso de la gasolina magna, 42 en el caso de la gasolina premium y 25 centavos en el caso de la gasolina diésel. La Secretaría de Hacienda no nos pudo mostrar ni siquiera que en realidad existe un subsidio a la gasolina. Hubo un gran debate, presenté cifras, presentamos datos y lo único que quedó claro es que estos 36 centavos que en el caso de la gasolina magna se están prorrogando forman parte del precio que actualmente pagan los consumidores. El tema de las gasolinas tendrá que ver con que en el futuro podamos establecer mecanismos para que el Congreso vigile que este producto pueda tener incrementos adecuados a la capacidad de compra de las personas y no solamente las necesidades fiscales del gobierno. Si no aprobáramos que estos recursos se fueran a los estados, el precio de la gasolina no bajaría. No es cierto que bajaría. Lo único que sucedería es que el IEPS negativo que tiene la gasolina se reduciría. La decisión del precio de la gasolina no se ve impactado. No solamente no se está aumentando el precio de la gasolina, sino que se está obligando, como era, que los 34 centavos de ese precio, el mismo precio que se distribuía entre los estados, se siga distribuyendo entre ellos. Bueno, después de la discusión, el dictamen fue aprobado con 308 votos a favor, 57 en contra y 3 abstenciones. Posteriormente no fueron admitidas reservas del diputado Mario Di Constanzo a los artículos 2 y transitorio, y también en este mismo dictamen se modificó la ley sobre tenencia y uso de vehículos y también sobre la ley de coordinación fiscal, todo en este dictamen. Bueno, y el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular, con 301 votos a favor, reformas a la Ley Federal de Derechos, que en términos generales establecen el pago por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la nación y por el otorgamiento de servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho público. Ustedes recordarán que el año pasado se derogaron 138 derechos con un impacto presupuestario cerca de 60 millones
Este año están derogándose 140 derechos con un impacto presupuestario aproximadamente de 51 millones de pesos. Bueno, y antes de recibir el aval de la Cámara, legisladores de oposición manifestaron algunas observaciones acerca de la claridad de los recursos de caminos y puentes federales y la exención que se concede al sector empresarial. ¿Cómo es posible que si estamos hablando casi de 10.500 millones de pesos, de cuando menos 5 carreteras que tiene Capufe, hoy estemos aprobando esto sin que esté eso? No podemos seguir avalando una política de saqueo, una política de robo prácticamente, de que se sigan robando nuestras riquezas naturales. Por eso nuestra fracción parlamentaria va en contra de esta ley que se está discutiendo aquí. No se trata de una desregulación, sino de una exención a favor de los grandes intereses económicos para que estos no paguen derechos. ¿Cómo permitimos que el secretario del Trabajo, Javier Lozano, proteja a las empresas mineras que explotan como esclavos a sus trabajadores? Bueno, ya en la discusión a favor y en contra de la ley de ingresos, solamente pidió la palabra el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, para hacerlo precisamente en contra. ¿Por qué, si somos representantes del pueblo, permitimos el eufemismo de pasar un déficit de 36,000 millones de pesos a 72,000 millones de pesos, que es más deuda pública? ¿Por qué permitimos el eufemismo de deslizamiento del peso en relación con el dólar cuando estamos hablando de una devaluación que genera inflación y tendrá un impacto brutal en la economía del pueblo de México? También se pronunció por terminar con los privilegios fiscales, con los regímenes especiales. Bueno, y una vez que se abordó esta parte del trámite legislativo, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2012 en lo general, con 328 votos a favor, 68 en contra y 9 abstenciones. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales. Bueno, y en general se presentaron 8 reservas y únicamente se avaló la del diputado Omar Fayad Meneses del PRI, que agrega una fracción sexta al artículo 22 de esta ley de ingresos, fundamentada en que la labor recaudatoria del Servicio de Administración Tributaria ha mejorado en los últimos años, recaudando más ingresos. Vamos a ver. En donde se solicite con el objeto de evaluar el desempeño en materia de eficiencia recaudatoria en los informes a que se refiere el primer párrafo de este artículo, se deba incluir la información correspondiente a los indicadores que se señalan, y la fracción específica sería información sobre las devoluciones fiscales. Bueno, y tras el aval a esta reserva, el dictamen de la Ley de Ingresos quedó aprobada en lo general y en lo particular y fue enviada al Senado de la República para continuar con el proceso legislativo. Bueno, la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal del próximo año. Vamos a ver las previsiones que trae sobre los ingresos del gobierno federal. Van a ser de 3.706.922 millones de pesos. Este es el monto de recursos, donde esta cifra, 1.466.000 millones, serán recabados de impuestos, mientras que 50.737 millones serán del impuesto empresarial a tasa única, lo que se conoce como el IETU. De ahí van a obtenerse estos recursos. Los ingresos de Pemex, de Petróleos Mexicanos, se estimaron para 2012 en 428.877 millones de pesos. Respecto a los criterios generales de política económica, el déficit público se elevó, como escuchábamos al presidente de la Comisión de Hacienda, del 0.2 al 0.4% del Producto Interno Bruto, este dato. El tipo de cambio del peso ante el dólar, también escuchamos en la discusión, pasó de 12.2, es la estimación para el próximo año, propuesto por el Ejecutivo, los diputados lo pusieron en 12.8 pesos por dólar. Bueno, y finalmente, la estimación de crecimiento económico para 2012 la dejaron los diputados en esta cifra del 3.3% para el año 2012.
Bueno, ya en la discusión a favor y en contra de la ley de ingresos, solamente pidió la palabra el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, para hacerlo precisamente en contra. ¿Por qué, si somos representantes del pueblo, permitimos el eufemismo de pasar un déficit de 36,000 millones de pesos a 72,000 millones de pesos, que es más deuda pública? ¿Por qué permitimos el eufemismo de deslizamiento del peso en relación con el dólar cuando estamos hablando de una devaluación que genera inflación y tendrá un impacto brutal en la economía del pueblo de México? También se pronunció por terminar con los privilegios fiscales, con los regímenes especiales. Bueno, y una vez que se abordó esta parte del trámite legislativo, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2012 en lo general, con 328 votos a favor, 68 en contra y 9 abstenciones. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales. Bueno, y en general se presentaron 8 reservas y únicamente se avaló la del diputado Omar Fayad Meneses del PRI, que agrega una fracción sexta al artículo 22 de esta ley de ingresos, fundamentada en que la labor recaudatoria del Servicio de Administración Tributaria ha mejorado en los últimos años, recaudando más ingresos. Vamos a ver. En donde se solicite con el objeto de evaluar el desempeño en materia de eficiencia recaudatoria en los informes a que se refiere el primer párrafo de este artículo, se deba incluir la información correspondiente a los indicadores que se señalan, y la fracción específica sería información sobre las devoluciones fiscales. Bueno, y tras el aval a esta reserva, el dictamen de la Ley de Ingresos quedó aprobada en lo general y en lo particular y fue enviada al Senado de la República para continuar con el proceso legislativo. Bueno, la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal del próximo año. Vamos a ver las previsiones que trae sobre los ingresos del gobierno federal. Van a ser de 3.706.922 millones de pesos. Este es el monto de recursos, donde esta cifra, 1.466.000 millones, serán recabados de impuestos, mientras que 50.737 millones serán del impuesto empresarial a tasa única, lo que se conoce como el IETU. De ahí van a obtenerse estos recursos. Los ingresos de Pemex, de Petróleos Mexicanos, se estimaron para 2012 en 428.877 millones de pesos. Respecto a los criterios generales de política económica, el déficit público se elevó, como escuchábamos al presidente de la Comisión de Hacienda, del 0.2 al 0.4% del Producto Interno Bruto, este dato. El tipo de cambio del peso ante el dólar, también escuchamos en la discusión, pasó de 12.2, es la estimación para el próximo año, propuesto por el Ejecutivo, los diputados lo pusieron en 12.8 pesos por dólar. Bueno, y finalmente, la estimación de crecimiento económico para 2012 la dejaron los diputados en esta cifra del 3.3% para el año 2012. Bueno, y continuando con el proceso de discusión del presupuesto de ingresos, se pasó a la fundamentación del dictamen de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2012. El presidente de la Comisión de Hacienda explicó las modificaciones que, ante el contexto económico internacional, se tuvieron que realizar, entre ellos, elevar el déficit. Consideramos que había que disminuir el déficit vigente, pero incrementar el propuesto por el presidente de la República, dado que las circunstancias han cambiado en forma drástica en algunos aspectos del mes de septiembre al día de hoy que estamos aprobando la ley. Por lo tanto, el déficit que proponemos es del 0,4%. Debido a que en las últimas semanas el dólar ha estado arriba de los 14 pesos, también se modificó el tipo de cambio de 12.20 por dólar a 12.80. Las otras modificaciones realizadas por legisladores fueron explicadas por el presidente de la comisión. En cuanto a la recaudación, tomando en consideración que se debe eficientar la administración pública en cuanto a su cobro, también sufrió una adecuación de aproximadamente 3.500 millones de pesos. Consideramos que
debíamos tener precaución en el crecimiento económico previsto para el ejercicio fiscal del 2012. El Ejecutivo, cuando envió el proyecto de ley, lo manifestaba en un crecimiento hacia el 2012 del 3.5%. Estas modificaciones a los criterios de política económica para el próximo año permitirán obtener una bolsa de recursos adicionales por 59.015 millones de pesos. Bueno, y posteriormente fijaron posicionamiento los grupos parlamentarios respecto a esta ley de ingresos. El PRD anunció que su grupo parlamentario votaría en contra. El Partido del Trabajo hizo notar que esta ley no deroga regímenes especiales, mientras que el Partido de Acción Nacional destacó los ajustes realizados por el Legislativo y el PRI puso énfasis en los acuerdos logrados. Estamos aprobando una ley de ingresos que contiene y que implica incrementos a la gasolina, a la energía eléctrica, al gas natural, y todo ¿por qué? Por eludir esta responsabilidad. La pasión que hay en esta Cámara de Diputados por México es grande. Como grandes han sido las dificultades para poder llegar a un acuerdo justo para todos los mexicanos que esperan un sistema fiscal equitativo. A manifestar que nuestro voto es en contra del dictamen de la iniciativa de ley de ingresos, debido a que para el grupo parlamentario del PRD, este dictamen no incluye un tema que es fundamental y que hemos insistido desde el inicio de esta legislatura, el cual insiste en la necesidad de la eliminación de los regímenes especiales en materia tributaria. Actuamos con responsabilidad en tener un marco macroeconómico en esta ley de ingresos que permita darle certidumbre a los ingresos y que nos impida que el año que entra andemos haciendo recortes porque no hicimos la tarea. Esta es una muestra de que nos podemos poner de acuerdo como Cámara de Diputados. Espero que sea la pauta para que en los temas sustantivos podamos avanzar y no quedemos atrapados permanentemente en el muro de las lamentaciones.